Nos disponemos a tomar un café que ya tiene este fondito musical agradable de entrada. Equilibrado a nivel mental, intentando conectarlo con equilibrio físico también y mediante una persona que ya transmite buena vibra, buenas energías. Hablando de buena vibra, intentaremos vibrar en armonía. Es el título del libro de Ana Padilla Cuenca. Ella es naturópata, es almeriense, por los cuatro costados, tuvo vínculo con Huércal de Almería, por motivos de la vida, tuvo que volver a la capital, donde reside habitualmente. Querida Ana, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, encantada. Bienvenida. Gracias. ¿Por qué este libro, ya de entrada sin anestesia? ¿Por qué este libro? Pues porque hay un momento en la vida de todo ciudadano de este mundo en el que aquello que llamaron virus, pandemia, el estar recogidos cada uno en casa, creó muchísima confusión. Y yo hubo un momento en que dije, nos hemos olvidado todos de cómo funciona el cuerpo humano, nos hemos olvidado todos de cómo funcionamos nosotros los seres humanos, de cómo el miedo puede paralizarnos y puede llegar a enfermar, y cómo el miedo puede llegar a hacer incluso muchísimo más daño que cualquier enfermedad. Y a partir de ahí se me ocurrió que podía ser bueno crear un taller, una formación, un encuentro donde todo eso que mucha gente me preguntaba pudiera tener explicación. Y a raíz de crear esa formación que se hizo en principio online cuando el confinamiento, después continuamos con un taller presencial y con varios encuentros con personas que querían hacerlo, y al final acabó existiendo el libro donde de alguna manera te está diciendo tu biología es así, tu organismo funciona así, y es mucho más fácil cuidarnos y evitar la enfermedad que intentar salir de ella cuando ya está. Y aún así, cuando te estás cuidando realmente y te estás ocupando de ti, estás colaborando con cualquier profesional de cualquier tipo de medicina que te quiera ayudar. Cuando decimos naturopatía, hablamos de medicina alternativa, medicina natural. ¿Las dos respuestas serían correctas? A ver, si nos vamos a lo que es el entender de qué va esto, podríamos decir que la naturopatía es hacer medicina de una forma natural y con herramientas naturales. Si tenemos en cuenta la legalidad, si no has pasado por la facultad de médico, o sea, por la facultad de medicina no puedes hablar de usar el término medicina. Pero a veces es importante usarlo para que la gente pueda entender que estamos hablando de tratar la salud de tu organismo con métodos totalmente naturales. Fíjate, estoy mirando por aquí y la naturopatía o medicina naturopática es una forma de medicina alternativa o complementaria de la medicina oficial. ¿Estarías de acuerdo? Sí, de alguna manera le llamamos medicina oficial a la que oficialmente se reconoce a nivel estatal, a nivel legal, que es una medicina que utiliza demasiados productos químicos o bioquímicos hechos en laboratorio, pero nos olvidamos muchas veces de que cuando crean una pastilla lo hacen a través de unas sustancias naturales que están ahí. Y utilizar la manzanilla fue normal durante siglos, y de pronto parece que da miedo coger un sobre de manzanilla porque no va a servir para nada. Pero si coges manzanilla y coges tila y coges otros sobrecitos que tenemos por ahí todos, y además los mezclas con tranquilidad, relax, y darte cuenta qué es lo que te está haciendo daño y mejor no lo tomes, pues quizás llegas a la solución mucho más rápido y sin los efectos secundarios que tienen otras cosas. ¿Cuándo llega tu primer contacto con la naturopatía y por qué visualizas ese momento? Que supongo que tendrá un sentido y un motivo, ¿no? Sí, a ver, yo soy de una generación en la que todavía en casa estaban los remedios de la abuela, donde todavía era normal ver una rama de manzanilla o de zajareña colgada en una esquinita de la cocina. Sí. Y yo tenía esa formación, digamos, o esa experiencia desde niña, también de que cuando te resfriabas había que meterse en cama y sudar la gripe y pasar 4 días quietecita y tranquila y con caldos de
cocido y con otra historia y te levantabas. Entonces yo vengo de ahí y no se me ha olvidado. Cuando pasan los años y voy creciendo y me voy encontrando con problemas en mi propia familia que parece que no se solucionan con facilidad y me entero que existen otras cosas, pero que no están en Almería, pues empiezo a salir y empiezo a estudiar y empiezo a formarme y acabo donde estoy ahora mismo, ¿no? Con más de 20 años sin dejar de estudiar y de formarme en cosas que iban apareciendo y que iban funcionando. Por tanto, es una formación académica y práctica también, ¿no? Sí, la tuya. Yo hice naturopatía con la Universidad Reina Cristina del Escorial. Son 4 años de estudios con el programa Philippus, con profesores que son médicos, biólogos, farmacéuticos. Sí, yo he tenido una formación como muy completa, no es de un fin de semana de dar pautas y a la ligera, pero además, como las herramientas que utiliza son naturales y utilizas osteopatía, utiliza flores de Bach, utiliza herbología, pues yo al final acabé haciendo una formación como más completa porque, bueno, terminé en Barcelona con osteopatía y con nutrición. En las formaciones siempre académicas desde la universidad, pero de lo que se llaman los estudios propios universitarios porque no existen como tales de forma oficial en el Ministerio de Educación y Ciencia. Entrando un poquito ya de lleno en el libro, ¿no? Luego te preguntaré cómo nos podemos hacer con el mismo, pero es decir, ¿qué nos ofreces aquí? Porque fíjate, hay dos cuestiones que me parecen elementales, ¿no? Y casi de inicio. ¿Qué sabes de ti? A modo de pregunta, o qué sabemos de nosotros mismos, ¿y ahora qué? Esto Sí, para empezar, ¿no? esas fueron las dos preguntas que hicieron que apareciera aquella formación y que apareciera después el libro, ¿no? ¿Qué sabes de ti? ¿Qué sabes realmente de cómo es tu organismo? ¿Cómo se enferma y por qué se enferma? ¿Cómo puedes cuidarlo? ¿Qué sabes realmente de cómo funciona tu cuerpo y qué hay dentro de tu cuerpo? Porque últimamente, desde la medicina o desde las terapias alternativas y desde todos los métodos naturales, se cuestionaba al principio mucho que en medicina oficial se trabajaba todo por partes. Y el cardiólogo te podía mandar algo que estaba haciéndole daño a tu estómago y el del estómago algo que le estaba haciendo daño a tu corazón. Y siempre se echaba un poco en cara que se trabajaba el organismo por partes y que faltaba esa unificación de todo, ¿no? Porque el cuerpo no es por partes, es un todo, ¿no? Y todo está relacionado. Pero desde las cosas naturales, desde las disciplinas naturales, también últimamente se estaba empezando a trabajar las cosas por partes, a distinguir entre cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo energético, cuerpo emocional. Y yo he llegado a la conclusión con los años de experiencia y con el trabajo que voy haciendo que no tiene sentido hablar de cosas por partes. El cuerpo es un todo, formado por miles de millones de células. Las células son también átomos, electrones, protones, neutrones, por tanto hay energía en ese cuerpo orgánico y no se puede distinguir entre un cuerpo físico, emocional, energético, porque todo va de la mano, todo va unido y todo hace que tú existas como persona. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sabes realmente de tu organismo? Porque yo suelo poner ese ejemplo de la máquina maravillosa que compramos, que hace de todo, pero si no la conoces bien, no sabes cómo utilizarla, no sabes cómo cuidarla, cómo limpiarla, cómo mantenerla, te va a durar 2 días. Y si sabes cómo hacerlo, pues igual la tienes siempre a punto, siempre bien y jamás necesita un mecánico de fuera. Tú tienes una consulta y además un espacio maravilloso ya de entrada, te felicito, ¿no? en lo digital. Sanoydiferente.com. Ahí tenemos mucha más información, ¿no? Y fíjate, me quedo con claves al hilo de lo que estás comentando y claves que están en tu libro. ¿Es tu primer libro? Sí. Es vibrar en armonía, ¿no? Escucha profunda y aprendizaje consciente. Sí. O sea, son dos pilares. Son dos pilares importantes. Te decía antes que en todo lo que se está haciendo ahora, o en mucho de lo que se está haciendo ahora desde las terapias naturales y también desde la psicología, pues hay un profesional que te dice, por ejemplo, el duelo tiene esta fase, esta y esta. El enfado tiene esta fase, el otro tiene tal. Yo digo, ¿qué sientes? Vamos a hacer un ejercicio de introspección, vamos a entrar dentro
y vamos a ver qué sientes tú, qué te está pasando a ti y qué puedes ver tú dentro de tu cuerpo para saber realmente de dónde vienen las cosas y no de la teoría de lo que los demás podamos aportar que hemos experimentado, ¿no? Sino de cuál es tu experiencia. Ujú. ¿Qué conexión tendría? Porque hace bien poquito, fíjate, hemos tenido encuentro vinculado al yoga. Es decir, y uno observa ciertos puntos en común, es decir, conexiones respecto al yoga. A ver, estaba diciendo antes que muchas veces tendemos a querer hacerlo todo por partes y todo está en un mismo universo. Yo no vengo de la escuela del yoga y yo sé muy poquito de yoga. De la misma forma que yo no había hecho jamás Reiki y ni había oído hablar de él hace ya unos 20 años, y después de una sesión con una persona me dijo, ¿tú qué eres? ¿Qué maestría de Reiki tienes? Y yo dije, ¿eso qué es? Trabajar escuchando al cuerpo, trabajar poniendo las manos y escuchando y preguntándole al cuerpo. Es una forma de hacer las cosas que va de la mano, se puede parecer muchísimo pues a lo que se hace en yoga, a lo que se hace en Reiki, a lo que se hace en la imposición de manos, porque al final es pararte, escuchar y estar ahí presente, ¿no? Y estar en la conciencia y en la presencia. Entonces, si vienes de los Andes y de los maestros andinos, que es como empezó mi formación, estamos hablando de bioenergética. Si vienes de otras zonas de Oriente, estás hablando de Reiki o estás hablando de yoga. Pero al final, pues esto es como hablar de Dios, que según qué cultura, que durante muchísimo tiempo, cuando estaba la globalización, cada uno estaba en su terreno, pues según qué cultura se le llama de una manera o se llama de otra, y al final tienen muchísimos puntos en común. Y cuando nos paremos a ver los puntos en común y no las diferencias humanas, posiblemente acaben muchos conflictos, muchos problemas y muchas guerras, ¿no? Seguramente. Vuelvo al libro, página 49, otra cita que te pido amplíes para nuestros escuchantes. La única forma de limitar a seres ilimitados es consiguiendo que ellos mismos acepten que son limitados. Sí, yo es algo que descubrí hace mucho tiempo. La importancia, lo del caballo de Troya, ¿no? La importancia de derrotar desde dentro. Y si lo piensas, los grandes imperios han caído desde dentro. Cuando tú coges a una persona y la convences, como pasó hace unos años, que un poco se nos convenció a todos de que, bueno, si te he puesto ante el ejemplo de la manzanilla porque es quizás de los más de andar por casa, ¿no? Sí. Si abusabas de la manzanilla, podías tener no sé qué tipo de enfermedad, había que tener mucho cuidado con la manzanilla porque te podía dar una serie de problemas y tal, mejor consulta al médico. Cuando algo como la indigestión, que siempre fue deja de comer, relájate y toma líquidos, tienes que ir al médico a que te mande unas pastillas para seguir funcionando. Te están diciendo que tú solo no puedes sanarte, necesitas siempre a un profesional. Y sí, claro que necesito un profesional para cosas importantes, ¿no? Para lo que sería cortar y pegar. Cada vez que tengo algo gordo, claro que necesito a un profesional. Pero para mantenerme sano, para cuidar mi alimentación, para tomar las infusiones adecuadas, para hacer los ejercicios adecuados de respiración. Pero si a mí me convencen de una forma subliminal, por un lado y por otro, de que no puedo, y yo me lo creo, entonces cuando puedes conmigo. O sea, yo creo que es la única manera. Todos somos seres ilimitados en cuanto a que todos tenemos posibilidades ilimitadas en lo que nos propongamos. Pero cuando nos convencen y nos dejamos convencer de que solos no podemos, pues solos no podemos. Y luego tienen los ejemplos de militares o deportistas que cuando empiezan con las canciones a ritmo, con las cosas de autoestima, de levantar la moral, de tal, ves que son capaces de conseguir cosas que nos parecen inalcanzables. Pero y ahí, en el deporte o en lo militar, se ve muy claro, ¿no? Que cuando te lo propones y te insistes y te preparas y te entrenas, llegas a cualquier cosa. Bueno, pues con el estar sano, con el cuidarte, con el vivir en paz, pasa algo parecido. Si te lo propones, te entrenas, llegas a cualquier cosa. Sigo en el libro, insisto, vibrar en armonía. Página 65, línea de vida. ¿Qué importancia tiene
porque además lo abordas de una forma, me parece muy interesante. Nuestra genealogía, es decir, nuestro pasado, nuestros antecedentes, en llegar a conseguir ese equilibrio en cuanto a ser conscientes plenamente o casi plenamente en lo físico y en lo emocional también. Sí, yo ahí cuando lo planteo con según qué foros, me han mirado como, esto suena muy raro, ¿no? Pero todo el mundo acepta desde hace muchísimo tiempo aquel ejemplo que ya se convirtió en algo muy manido de la semillita, ¿no? Dos células Sí. totalmente independientes que se unen para formar una vida y que cada una de esas células lleva toda la información del progenitor, toda la información. Esas dos células forman una nueva vida. Imagínate cuando, por forma de ser, por carácter, por información que hay en esa genética, son seres totalmente encontrados. El que nace, pobrecito mío, lleva ahí un cóctel molotov que solo trabajando desde la paz, la tranquilidad, desde la aceptación dentro de la familia, dentro de la casa y dentro de uno mismo, puede realmente fusionar. Yo digo que es como cuando coges un montón de piezas de metal y las juntas. Por más que trocees, cortes y tal y juntes, no va a ser igual que si realmente fundes para hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Y es importante la genética que traes porque dice mucho, pero también es importante las decisiones que tomas desde que eres consciente de ello para hacer esa integración total y quedarte con lo que realmente quieres en tu vida y desechar lo que no quieres. Me voy a la página 147 ahora. Estoy haciendo nada, muy leves spoilers, ¿eh? No importa. Del libro, ¿no? En cuanto al capítulo dedicado a entrenamiento, es decir, me detengo en este párrafo. Todo lo que nos sucede y lo que sucede a nuestro alrededor es información en nosotros, aun cuando nos pase desapercibida. Forma parte de nuestro banco de datos y contribuye en la realidad que vivimos. Sí, nos van pasando cosas y se van quedando grabadas. Nos van pasando cosas que aunque sean inconscientes se van quedando grabadas. Y últimamente se hace mucho hincapié en los traumas. Entendiendo por trauma aquello que te dañó, aquello que te tocó. Da igual que sean cosas que te hayan dañado, cosas que te han hecho feliz. Todo lo que vas viviendo se va quedando. Y según has vivido tú aquellos días felices de las fiestas de no sé qué, pues te acuerdas 40 años después de aquellas fiestas y dices, ¿cómo me puedo acordar de eso y no me acuerdo de lo que me pasó antes de ayer? Correcto. Entran en tu banco de datos. Y entran en tu banco de datos y contribuyen a quien tú eres hoy día, aun cuando no lo sepas. Hay muchas personas por ahí que no estudiaron ciertas cosas, no hicieron ciertas formaciones y no se dedicaron a ciertas profesiones porque un día la identificaban con alguien a quien odiaban o que le había hecho daño, que les caía mal o que les daba miedo. Y esas cosas son muy sutiles, no llegan a ser un gran trauma para tener que trabajar consciente. Aparentemente tú piensas que no lo tienes que trabajar, pero influyen en quién eres y en las decisiones que tomas. Y por último, la página 13 o 12 más 1, ¿te inclina más por 13 o por 12 más 1? 13. Por cierto, 13, ¿no? 13. No. Y ahora te explico por qué sí me Explícamelo tengo un ahora, segundo. explícamelo ahora. Mira, 13 es un número al que yo le puedo dar las connotaciones que yo quiera darle. Y según como yo lo viva y lo reciba, pues me va a afectar de una manera o me va a afectar de otra. Pero 13 existe por sí mismo. Hay quien dice que el 13 era un número de la suerte y un número maravilloso que en su momento se demonizó para que no lo utilizara nadie nada más que 4 elegidos. Y hay quien dice que el 13 siempre le da suerte porque hoy quien nace el día 13, ¿qué pasa? Entonces, para mí el 13, como tantas cosas de las que yo hablo en el libro, tiene el foco de atención que tú le quieras poner. Y hay otra frase por ahí por el libro que a mí me encanta, que es la de mi libertad no depende de tus límites. Y si yo me dejo limitar con lo que otros por delante han ido diciendo que significan las cosas, a ver, está el enneagrama y está la numerología y hay un montón de cosas que hablan de
características y es verdad que las matemáticas influyen muchísimo en la vida y tienen su explicación. Ujú. Pero de ahí a que yo lo demonice o permita que alguien lo demonice para mí, pues me parece absurdo. Y creo que es de las cosas que nos limitan y de las cosas que hay que empezar a conocer para que no nos limite. Ujú. Y dentro de esta página, la 13, hay una cita que es: si crees que puedes, tú puedes. Si crees que no puedes, llevas razón, no puedes. Es una cita que hace años se puso muy de moda y que se le atribuye a distintos autores. Yo siempre digo con las citas lo mismo. Alguien las dijo y solo el que las escribió en el libro que se hizo más famoso o más contemporáneo, pues parece que es el dueño de la frase. Pero realmente las cosas están ahí y las decimos todos de una manera o de otra. Y para mí esa es una frase que me da igual quién sea el primero al que se le reconoce, pero me parece que es una frase súper importante que a mí en su momento me dijo muchísimo y creo que es importante tenerla en cuenta. Porque cuando llegas a consulta y dices, no, es que yo tengo esto, pero yo ya sé que esto no se puede solucionar. Yo digo, ¿cómo te ayudo? Si tú ya le estás dando un mensaje subliminal a tu cuerpo continuamente diciendo, no puedo. Entonces, si tú estás continuamente haciendo eso, tu cuerpo te va a obedecer a ti, porque el que está contigo 24 horas al día, 365 días al año eres tú. Y lo que tú te digas a ti mismo es más importante que lo que te diga nadie. De hecho, cuando hablamos de personas que dañan a otros desde pequeñitos, ¿no? Todo el tema del bullying, todo el tema del maltrato psicológico, tal. Claro que existe. Y existen personas con una fuerza tremenda para hacer todo eso. Pero si trabajamos con el ser humano, con la persona, para que se fortalezca a sí mismo, para que desde dentro, desde lo más profundo de su ser, sepa quién es, dónde está y la fuerza que tiene, y que puede, todo lo que viene de fuera no te llega, porque te llega lo que tú permitas que llegue. Ujú. Fíjate, yo me quedaría con esta frase prácticamente de gran final para este primer encuentro. Espero tener más, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacernos con el libro? A ver, el libro está ahora mismo, las librerías que han colaborado conmigo ahora mismo son Picasso, Ujú. Viva Book puede ser en Viva Almería. Book, Sí, Picasso, Viva Book, Grafos, sí, y lo tengo yo. sí. Se puede a través de mi página web, se puede tener. Ujú. O sea, en sanoydiferente.com. Ahí Sanodiferente.com, podemos pedirlo. ahí hay un enlace que te puede llevar directamente a Amazon, Ujú. donde también está el libro, o te puede llevar a mí y yo lo tengo para darlo de una forma como más personalizada. Ujú. Y luego yo cada cierto tiempo hago presentaciones del libro. Está pendiente una hora en un centro que hay en el Zapillo y se hacen presentaciones cada cierto tiempo. Sí. Y yo lo publico en mi Instagram y ahí pues primero hablamos del libro, hacemos un mini taller Sí. para entender mejor el libro y entender mejor la filosofía de qué va todo esto. Y ahí está el libro a la venta también. Perfecto. ¿Y estás en Instagram, por ejemplo, también? ¿Te encontramos? O... Me encuentras en Instagram con Ana Padilla Cuenca. Ana Padilla Cuenca. Ana Padilla Cuenca. Tal cual, Tal directamente. cual. Y en sí. Facebook también. Y en Facebook también. O sea, por un lado, sí, incluso la página web es Sana y Diferente y también es Ana Padilla. Ujú. Oye, de los humanos, y ahora la última te lo prometo, ya te libero, Ana. De los humanos que pasan por tu consulta habitualmente, el miedo estaría, digamos, en el gran problema que abordas, la inseguridad, incertidumbre, la falta de sentido a todo esto. Hay de todo. Hay personas que ya tienen mucha experiencia con todo el tema natural y hay personas que tienen mala experiencia con el tema natural. Y vienen diciendo, yo ya pasé por todo esto y no me funcionó. Yo le digo, vale, pero te dijeron que la clave la tenías tú. Y hay de todo. Pero últimamente lo que sí hay es mucho desconcierto, porque se han puesto las herramientas y las responsabilidades en manos de los demás. Nunca eres tú, siempre son los demás. Y cuando haces eso y la sanación, la cura también la pones en manos de los demás, y son los demás los que te tienen que dar la pastillita mágica, perdemos las riendas de nuestra vida. Entonces últimamente hay mucha gente perdida porque incluso dentro de lo natural se está haciendo demasiado
esa campaña de depender del gurú o depender del naturópata, depender de la persona que te está guiando. Y yo lo que pretendo es dar herramientas para que la gente no dependa de nadie. Uno de tus lemas finales es vuelve a ti. A tu centro. A tu centro, desde la raíz. Sí, a tu centro, porque lo que le vale a uno no le vale a todo el mundo. Y entonces hay que averiguar qué realmente necesitas tú y qué estás dispuesto tú a dar. Porque los cambios no pueden ser drásticos. Y lo que vale para uno no vale para otro y cada uno lleva su ritmo. Entonces, ven, sígueme, a lo que yo he hecho, te va a funcionar, perdona, si no partes desde el mismo lugar que yo, si no das los mismos pasos que yo, si tu zancada es más pequeña o más grande, o tu forma de andar es más profunda o más liviana, ¿cómo vas a seguir los mismos pasos que yo y hacer lo mismo que yo? Entonces, vuelve a tu centro y hazlo desde ti. Correcto. Lo dicho, vibrar en armonía. Ana Padilla Cuenca. Ana, hasta la próxima. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. 87